nombre de Jesús. Amén. Amen. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjate, una de las cosas cuando por alguna razón uno no está en la iglesia, esos días de derramamiento y esas cosas, luego me decían, ¿dónde estabas? Me ocupé en esto, me ocupé en esto. Tuvimos un culto muy bendecido, me decían. Sí, los jóvenes fueron yendo, así, así. Qué bendición. Y aquí también lo dije así. Después de que recibimos la bendición de Dios, encontramos ahí me escuchan, ¿verdad? Amen. Encontramos una actividad hacia afuera de la iglesia, el servicio a Dios. Llegaba un hermano tarde a la iglesia y decía, ¿ya se acabó el servicio? Y le dijo la persona que estaba allá en la puerta, en este caso hubiera sido nuestro hermano Alex, y le hubiera dicho con una sonrisa, no, hermano, el servicio apenas va a empezar. Dice, ay, qué bueno, porque creí que llegaba tarde al culto. Sí, al culto llegaste tarde. Aquí venimos a adorar a Dios, el servicio es allá afuera. ¿Está entendiendo? Aquí venimos a adorarle. Amen. Aquí venimos a exaltar al Señor. Aquí traemos una ofrenda. Aquí traemos una alabanza. ¿Sí? Esto de servirle a Dios, nos reunimos con un propósito: adorar, ofrendar, escuchar la palabra de Dios, venir ante su presencia. Es el propósito de nuestra reunión. Y encontramos, por ejemplo, respaldos bíblicos, el Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es el propósito, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Así termina el Salmo. A esto venimos, a adorarle, a recibir, pero el servicio está allá afuera. Vamos a ver un poco de la historia desde el Génesis. Encontramos la creación y algunos factores. Por ejemplo, el llamado de Abraham. ¿Se ha puesto a pensar la vida de Abraham? La genialidad de Abraham. Por ejemplo, el dato que me encanta de Abraham, que su papá se ha ido a los dioses. Y dice un libro paralelo a la Biblia que tenía sus dioses, no sé, a lo mejor ahí tenía a Dagón, no sé, otro, a lo mejor a Sera, no sé. Y se fue el papá de Abraham, y Abraham ya hablaba con Dios, y agarra un garrote y con celo de Dios los quiebra. Y era el negocio del papá. Y llega y le dice: ¿qué hiciste esto? Dice: no, este Dios es más grande. Agarró el garrote y le pegó a los otros y los destruyó. Dice: oye, Ana, ya Dios, dices tú que Jehová ha hablado contigo. Sí, dice, y me ha dicho que salga de mi tierra y de mi padre. Dice: le estaba destruyendo el negocio, dice Selí. Pero fue una fe, podemos llamarle pionera, que abrió camino. ¿Quién creía antes? De esa manera. Y encontramos que Isaac tiene una fe que persevera, es decir, una fe heredada. Ojalá y heredemos a nuestros hijos la fe en Dios. No hay más convicción. Pero luego encontramos ya Dios había prometido a Abraham la tierra prometida, había prometido descendencia, no tenía hijos. Yo me imagino que se rascaba la cabeza y decía: Señor, pues soy anciano. Y la mujer pues también anciana. La mujer se ríe y dice: pues ya se me quitó la costumbre de las mujeres, ¿cómo va a ser eso? Y así. Entonces Dios fue cumpliendo su promesa con un propósito: formar al pueblo de Israel. Y llega Israel y lucha con un ángel y bla bla, la historia que ustedes conocen. Pero ya en él se cumple la promesa
en Jacob se cumple la promesa con un propósito. Bajan a Egipto, que Egipto representa el mundo, Faraón el diablo, y se multiplican allá. Recuerden que había escasez en Canaán. Entonces bajan a Egipto, y aquí es donde empieza la palabra servicio, porque va Aarón y Moisés y le dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Sí? Y empieza el propósito de Dios. ¿Por qué formó al pueblo de Israel? Para que le sirva. ¿Para qué estamos en esta iglesia? Para servirle. Dios nos está llamando a servirle. Dios le dice, Éxodo 7:16 empieza por primera vez: ve y dile. Dios le dice: dile a Faraón, deja libre a mi pueblo para que me sirva. Y se repite constantemente también en Éxodo 8:20 y en el 19:13, y le dice: deja ir libre a mi pueblo para que me sirva. Y ahí está el propósito. No le estaban sirviendo, es evidente. No. ¿A quién servían? Servían a Faraón. Recuerden que hacían ladrillos. Imagínate, hace días yo tuve un pleito con Jaciel, 3 meses. Si algo le admiro a mi hijo es que es buenísimo para las matemáticas. Es una ecuación. Para mí es mi genio. Cuando estaba chiquillo, mi hijo hacía tareas viendo tele, y yo decía: no, pues si estás viendo tele y haciendo tarea, déjame. Ya terminaba. Y yo tenía mucho temor. ¿Qué responsabilidad tengo con un hijo genio? Y sin ser mecánico, arregla camionetas y arregla unas cosas, y andar trabajando allá en el sur. Yo me molesté mucho, le grité: ¿cómo es posible? ¿Cómo quieres que me haga? Me dice: no, cálmate, estamos hablando bien. Es cálmate tú, le dije. ¿Cómo quieres que yo esté tranquilo cuando mi genio que Dios me dio anda trabajando allá en el sol? ¿Cómo quieres que yo esté tranquilo? ¿Qué pasaría por el corazón de Dios cuando Dios estaba formando a su pueblo para que le sirviera, y en el fango haciendo ladrillo? ¿Qué pasaría en el corazón de Dios? ¿Se ha puesto a pensar ese punto, ese aspecto? Formé a mi pueblo desde Abraham, lo fue formando con un propósito para que le sirva, y sirviéndole a Faraón, que representa al diablo. Y empieza ese proceso de Dios. Ahora vamos a seguir con el pueblo de Israel, el prototipo, que es el prototipo de la iglesia, que es el ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo, lo trajo y lo estableció en la tierra prometida. Dijo: esto es para ti. Y ya. ¿Cómo le servían? El pueblo de Israel fue el instrumento de Dios para darse a conocer al resto de las naciones. Desde Egipto, por ejemplo, algunos ateos, no sé cómo es eso, porque dicen que son ateos y que no creen en Dios, y reclaman que por qué mató a tanto primogénito. Yo les digo: pues si no crees en Dios, y ahora resulta que estás reprobando la acción de Dios, como que se confunde tu postura, les digo yo. Y algunos hasta me han escrito: pues primero ubícate, ¿crees o no crees en Dios? Para empezar. Y le digo: ahí empieza a marcar una diferencia del pueblo de Israel en Egipto a los egipcios. Lo dije bien, ¿verdad? Luego me anda diciendo. Ellos confiaban, también tenían sus dioses, pero sus dioses falsos no les libraron de la muerte a sus primogénitos, como Dios Jehová, vivo, fuerte, poderoso, que con fuertes obras, con grandes obras nos está contestando, marcando una diferencia. ¿Se fija?
ahí empieza a marcar una diferencia. Lo que creemos nos lleva a la vida eterna, y lo que la gente cree que no es Jesucristo lo lleva a la perdición. Y empieza a marcar. Entonces, una vez que están en Canaán, en la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham para su descendencia, empiezan a servirle. Y empieza con la tribu de Leví. Los levitas estaban en la casa de Dios. Más bien en ese entonces vamos a llamarle, como dice la escritura, el tabernáculo, porque no, recuerden que no había un templo, era un tabernáculo que Moisés hizo bajo la dirección de Dios, y ahí estaban. Algunos metiches de otra llevaban la leña, les tocó el trabajo por andar ahí de mentirosos. Una historia un poco complicada de meter ahorita, pero el pueblo de Israel se encargaba, no, el pueblo de la tribu de Leví se encargaba del mantenimiento. Mira, esta madera ya está, ya le llegó la polilla, o no sé, este clavo ya se va a cambiar. Pero solamente, fíjate, de la tribu de Leví, solamente 2 familias estaban en el real sacerdocio, aquellos que podían pasar al altar, al lugar santísimo, a ofrecer sacrificio a Dios. El resto al mantenimiento, y el resto del pueblo de Israel hacía otras actividades para darse a conocer. Algunos iban a la guerra. Por ejemplo, David, los hermanos de David iban a la guerra contra los filisteos, y con las victorias que tenían daban a conocer el nombre de Dios. David, en su enfrentamiento con Goliat en 1 Samuel 17, dice así, le dice al gigante: yo te voy a matar, yo te voy a dar chicharrón, dice, y toda la tierra, fíjate el propósito de Israel, el propósito de David, enfrentar a Goliat, dice: toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Entonces, Dios nos está haciendo un llamado a servirle. Primero, ¿en dónde? Allá afuera. Bueno, como se me bañaron los músicos, empezando tarde, y ahora yo puedo agarrar el tiempo. Denme un segundo. Gracias, hermanos. ¿Se fija? Entonces, como en base al propósito del pueblo de Israel, Dios nos hace un llamado a cada creyente. Punto número 1, Dios hace un llamado a cada creyente. Ah, no, a mí no. Ay, no, de veras hay ministerios que la mayoría le saca, tiene temor, de verdad. Y más cuando no sabemos nada de eso. Mira, por ejemplo, hay gente que tiene pánico escénico. Es pánico pararse a un lugar, aquí enfrente, por ejemplo. Cantar ya ni se diga. En verdad. Entonces Dios nos está llamando de una manera personal. Hace rato mencionábamos a la tribu de Leví, que tenía que pasar por un filtro muy importante. Por ejemplo, los sacerdotes decían: yo vengo de Moisés. ¿Tú vienes de Moisés? Sí. Bueno, pues a ver, ven. Y te pasaban una inspección. Yo siempre les he dicho, por mi brazo que lo tengo volteado, pues no hubiera pasado esa inspección. No. A ver, usted, ¿y ese brazo por qué está cuncho? Pues porque me caí de la moto, órale, vamos, usted no pasa. Se va a quedar allá de levita, no va a pasar. Porque era un llamado específico. Por ejemplo, hoy en día en los trabajos, a ver, ¿tú qué sabes hacer? No, pues yo sé hacer esto ahora. Pero Dios no hace un llamado así nada más. Dios hace un llamado específico a tu persona. A través de dones
de ministerio y dones espirituales. Dios te da un llamado a ti personal. ¿Sabes? Yo tenía un amigo que cantaba muy bien. A mí me encantaba cantar. Y nos mandaban juntos a las misiones. Nos mandaban, váyanse allá a Rey de Reyes, ahora vayan allá a la Campesina. Y ya sabíamos. Dice, bueno, pues tú cantas, hermano. Pues claro, yo cantar no sé, ni lo mande Dios. Sé un poco de, no te creo, la guitarra, la batería, sí la toco. Mi esposa se enoja porque dice, pero pues no, yo no fui llamado a eso. Qué bonito sería, pero ¿sabes qué? Qué bonito sería que cubriéramos muchos ministerios en la iglesia, pero en realidad cada quien tiene un llamado. Amen. Cada quien tiene un llamado. No, yo me sentaba a escuchar a mi amigo cantar y era un adorador porque cerraba los ojos y la gente lo seguía y nomás yo no lo cerraba por estar oyendo. Wow. Y qué curioso, no había pasado por una escuela de canto, no había pasado por una academia de liderazgo y sin embargo Dios lo usaba. Y luego pasaba yo a dar la palabra. Soñamos en un culto bien bendecido juntos. Equipo. ¿Cómo sabes que lo que no estás haciendo o lo que tienes en el corazón hacer va a edificar a otros? Dios es un llamado personal, muy muy personal, porque lo que Dios te dio a ti a través de un don espiritual, a través de un don de ministerio, de los cuales habla Efesios 4:11 en adelante y Romanos 12:6 en adelante, nos habla de llamados y Dios no le da el mismo a ti. ¿Por qué? Porque somos complemento. Por ejemplo, que todos fuéramos una mano derecha. Yo sí, pero no sé, por ejemplo, hermano Arce, ¿usted es derecho o es izquierdo? Zurdo. Usted es zurdo. ¿Y si escribe con la derecha? No sale nada. No sale nada. Ni de doctor, porque ya ven que el doctor escribe feo. A mí me pasan datos así y digo, oye, tú debiste haber sido doctor. Oye, está horrible, no le entiendo, traduce. Porque somos complementarios. Entonces, yo no sabía, hermano, sino que lo he visto con la pluma ahí, dije, a lo mejor se la cambió. Eres zurdo. Yo de repente uso algunas cosas con la derecha. Me he atrevido a escribir en pizarrón y me sale bien la letra. Corto vídeo a veces con la izquierda, aunque soy derecho. De repente algunas cosas me salen mal. Por ejemplo, escribir en cuaderno no puedo bien con la izquierda, porque es un complemento. Pero ya con la derecha lo hago bien. Tú tienes un llamado específico que va a complementar el llamado específico de otra persona y que juntos podemos sacar el servicio a Dios. Un llamado específico. Pero también encontramos, punto número 2, un llamado general. ¿Sí? ¿De verdad? Primero el específico. Dios me llamó a mí en lo personal. Ya te has puesto a preguntar, ya te has preguntado, ¿para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué me trajo el Señor aquí? Y después nos trae un aspecto general. Así que vengamos, que le sirvamos. Mira, el primer punto de esto, del aspecto general, es creerle a Dios. Y hoy en día uno de los problemas más grandes es creerle a Dios. El asunto es, no, de verdad. Y estamos en una adversidad y estamos en un problema y nos encajonamos en un aspecto específico. Mira, con todo respeto, por ejemplo, finanzas. No sé a quién le ha pasado aquí, pero ¿quién no ha pasado por problemas de finanzas y más en estos tiempos? Y dice, Señor, necesito un milagro porque el sueldo no me alcanza. Y luego, si se ha olvidado de diezmar, ofrendar, al contrario de Cornelio, el caso que mencionaba mi esposa a la hora de recoger la ofrenda, también. Pero el que ha sido obediente
dice: Señor, necesito un milagro. Voy a agarrar la tarjeta y voy a ir a checar. Y ahí va de valiente. Sabe que no tiene nada. Y milagrosamente dice: tienes un saldo de tantos dólares. Y Dios hace el milagro porque ha sido fiel en las finanzas, en los diezmos. Y luego hay otra persona que dice: no, Señor, pues aquel fue, pero ha sido fiel y este no ha sido fiel. Y ahí va. No hay nada. ¿Cómo va a ver si no le ha sido fiel a Dios? Un llamado general. Dios nos hace un llamado general a la fidelidad. Nos hace un llamado general a creerle a Dios. ¿Y sabes cuándo es más difícil creerle a Dios? En el tiempo de tormenta. Tiempo de tormenta. Mira, en tiempo de paz todo el mundo puede ser soldado. ¿Está entendiendo? En tiempo de tormenta lo que tenemos que hacer, una ilustración. Aquí viene. Un joven se va aprendiendo a manejar su auto, que es el auto de su papá, porque no tiene auto, es joven. Y a lo lejos viene una tormenta. Y ahí va. Y empieza a temblar. Pues es joven, no tiene experiencia. Voltea y le dice al papá: ¿qué hago, papá? Avanza. Va. Hay ramas entre la carretera. Hay ramas, hay en el expressway. Tú avanza. Dice: papá, algunos se están deteniendo, mira, y ponen sus intermitentes. El papá, un tanto molesto, voltea y le dice: avanza. Sigue este joven, cruza la tormenta y le dice: ahora sí, párate. Y ahora el hijo molesto voltea y le dice: ¿ya para qué? Ya está limpio aquí. Dice: párate porque te quiero enseñar algo. Y se voltea y a través de las nubes, a través de la lluvia, ve cómo muchos carros todavía están en la tormenta detenidos. En la tormenta sigue creyéndole a Dios. En la tormenta sigue avanzando en este camino que Dios nos ha dado. En la tormenta sigue aceptando ese llamado general que Dios nos está dando. Amén. Es en la tormenta donde tenemos que seguir avanzando, seguir creyéndole a Dios. No te quedes ahí. Tenemos que seguir avanzando en este llamado. ¿Sabes una cosa? ¿Tú crees en Dios? Le preguntas a la gente: ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Bien haces, los demonios creen. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los demonios creen y tiemblan, y a veces el ser humano solamente cree en Dios. Entonces, en este llamado de general tenemos que creerle a Dios, tenemos que creerle, pero también obedecerle, también servirle. Que no nos quedemos solamente en este llamado específico, en este llamado general. Punto número 3, un llamado al evangelismo. Allá es donde nos necesita Dios, porque nosotros somos la luz del mundo. Nadie enciende una luz y la pone debajo de la... Nadie. ¿Dónde te sirve una luz? ¿Dónde la necesitas? Allá afuera. ¿Sabes? Ese es tu púlpito, la reunión de tu trabajo, el lugar donde tú estás. Seguramente hay 2 o 3 personas que están pasando una necesidad, y llega el momento en que ya no basta que digas: yo soy creyente. La gente necesita una oración, la gente necesita un testimonio, la gente necesita una motivación. Dios te necesita que hagas eso allá afuera como un servicio. A veces las personas llegan hacia ti, contigo, con algo de lo que haces, con la necesidad de algo de lo que haces. No sé, te has puesto a pensar: ¿qué haces tú? ¿Cuántas de las veces? Por ejemplo, ahorita hay un compañero de trabajo, ahora un hermano en la fe. Cuando te juntas con un creyente, con 2 creyentes, o cuando te juntas con 2 emprendedores, tú vas a ser el tercer emprendedor, tú puedes ser el tercer creyente. Ahora él se la pasa orando por los enfermos, y me manda un mensaje y me dice:
orando por mi sobrina, estoy orando por esto. Bueno, ayúdame a orar. Sí, está bien. Y nunca me ha dicho, vente, vamos para que ores por mi sobrina, ¿no? Él hace una oración por ellos ahí. Y me da pena por los que no oran, por los enfermos que nos hablan. Nosotros lo hacemos. Pero Dios quiere que tú des ese paso de luz en esa necesidad. Dios está esperando que tú seas esa luz, la sal de la tierra. La sal tiene un propósito muy importante en la cocina, le da el sabor, ¿cierto? Perfecto. Yo recuerdo hace algunos años cuando nos casamos mi esposa y yo, le dije, ¿por qué compras tanto? Un pedazo de carne, un bistec. Si nomás somos tú y yo. Dice, no, es más, el refrigerador se había descompuesto de pilón. Estaba recién casado y el refri se descompuso. Cuando más lo ocupaba. ¿Qué vas a hacer con ese bistec? Está lo arreglo. Una mano en la cintura, cálmate. Y agarró sal, lo volteó y lo puso para arriba. El calor del mante, arriba de 110 grados centígrados o más la humedad, era evidente que se iba a echar a perder. Y al día siguiente va y lo pica y hace un guiso más sabroso que el de. Y el pedazo de carne no se echó a perder. El creyente está para que el mundo ya no se eche más a perder, pero no está dentro de la iglesia, es un servicio afuera de la iglesia. ¿Cuánta gente llega ahí al lugar de trabajo donde tú estás? La mayoría de esa gente no tiene a Cristo en su corazón. Para que esa gente reciba la luz, tú necesitas prender ese foco que eres, dar testimonio de lo que crees, para que ya no se eche a perder. Entonces, quedamos que Dios tiene un llamado específico, un llamado general y un llamado al evangelismo, a ser la verdadera luz que Jesucristo quiere que nosotros seamos. ¿Amén? ¿Cuándo? Se ha llegado el tiempo de ser. Hoy. Puedes empezar por hoy. A esa persona por la que estás orando para hablarle de Dios, ahora da el paso de hablar. Hace un mes que te di eso. Ora por una persona para que me hables de Cristo. Ahora se llegó el tiempo de hablar. Ahora se llegó el tiempo de ser luz allá afuera y empezar a crecer, empezar con el servicio de Dios. ¿Quieres estar de pie? Vamos a hacer una oración y a comprometernos. Hacer luz, a servirle a Dios. Amén. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Un llamado a servir aquí, pero también a servir allá afuera, Señor, donde nos necesitan. En el nombre de Jesús te ruego que esta palabra se quede en nuestro corazón y que entendamos que ha llegado el tiempo de ser la luz que tú necesitas allá afuera. Que cumplamos ese llamado general aquí, pero también allá afuera, ese llamado específico para sacar tu obra adelante. En el nombre de Jesús, amén. Pues pase, hermano.